Bienvenidos a un programa más de Hablemos de Responsabilidad Social. En esta ocasión he traído a dos jóvenes políticos porque no es posible formar una sociedad socialmente responsable y sostenible si no contamos con políticos idóneos. Así que demos la bienvenida a Emily y a César. Emily Vera Aguiño tiene 23 años, es ingeniera en marketing y negociación comercial, concejal alterna de Guayaquil, dirigente del Frente Nacional de Jóvenes y presidenta del Frente de Becarios. César Coronel Garcés, 32 años, abogado y analista político, cursó la maestría de Derecho de Empresas por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, fue asesor parlamentario en la Asamblea Nacional del Ecuador, ha dictado conferencias en varios países de América, Asia y Europa sobre temas jurídicos, políticos y de comunicación. Para que haya sostenibilidad en la sociedad, la política es indispensable, pero lastimosamente, por tantas cosas que solemos ver en lo que está sucediendo en nuestro país, hay mucha desmotivación en la política. Y lo que yo trato a través de este programa es ver en rostros jóvenes e idealistas que todavía podemos mantener una esperanza en que va a haber una sociedad más sostenible y socialmente responsable. Muchas gracias, José Miguel. Un abrazo para ti y para Emily. Qué gusto poder compartir este espacio. Un abrazo desde la ciudad de Quito. Gracias, José Miguel. También un saludo para César, un abrazo para los dos. Han sido momentos duros para el país, pero sin duda alguna estos espacios nos permite conectarnos virtualmente y saber que podemos contribuir también a una sociedad mejor. Gracias a los dos en realidad por aceptar la entrevista. Lo primero que iba a hacer es decir, capaz con las preguntas, las damas primero. Lo primero que quería preguntarte, Emily, es si te molesta esa frase o no, porque ahorita con todo el tema también feminista, a veces uno quiere ser caballeroso y le termina cayendo mal a la gente. ¿Tienes algún problema con eso? No tengo ningún problema con la frase del tema de las damas primero. Sin embargo, obviamente, yo también vengo de una línea muy feminista, pero creo obviamente en la igualdad. Ok, pero no te molesta la frase. No, me parece muy respetuosa, la verdad. Entonces, vamos a comenzar con las damas primero. Entonces, yo le voy a preguntar a Emily, ¿desde cuándo? ¿No? Emily, pues como ya ustedes escucharon en el perfil que di, es una persona pues bastante joven, pero yo quiero que usted me cuente desde cuándo y por qué motivos despertó en ti este interés por la política. Bueno, José Miguel, contarte que inicié en la política, no en una política partidista, ingresé en una política creo yo en la etapa más linda de todas. Ingresé cuando tenía 18 años a participar en política. Ingreso en un proceso, yo fui becaria nacional del gobierno anterior, ingreso en un proceso de defender la política pública de becas. Creo que haber tenido más de 20.000 becarios en un gobierno fue algo histórico, entonces creía yo y creo que es una política que había que defenderla, que había siempre que defender desde el área de la educación. Creo indiscutiblemente que la educación permite romper los círculos de la pobreza, y para mí esta política también permitía y generaba grandes oportunidades a quienes accedían también a las políticas de becas tanto nacionales como internacionales. Ingreso desde esa línea, nos comenzamos a organizar como becarios, defendiendo la política pública de becas, también defendiendo el tema del proceso de educación. Yo cuando ingreso a la universidad, obviamente la universidad ya gozaba de muchísimos derechos que no los teníamos antes, quizás mis padres no los pudieron tener, y de allí inicié un proceso con Pepe de Luca, María José de Luca, Leonardo Quirós, y comenzamos a iniciar un proceso, yo siempre lo he mencionado como que en 3 líneas, la línea de una formación ética, social y política. Luego me incursioné en la dirigencia estudiantil, fui vicepresidenta también de la Facultad de Administración de la Universidad de Guayaquil. La universidad te brinda conocimientos, pero también hay otro tipo de formación, una formación ética, de valores, que se va construyendo desde tu hogar, desde tus entornos. Entonces, eso por un lado. En lo segundo, un tema de una formación social. Creo mucho en el tema de retribución, es decir, si yo fui becaria, pude acceder a la educación superior,
Una vez que terminara ese proceso, yo tenía que retribuir mis conocimientos nuevamente a la sociedad, partir desde las comunidades, desde los barrios, desde los proyectos, desde la trinchera donde nos toque, siempre he dicho yo, desde el espacio en donde yo me encuentre, poder aportar también a la sociedad. Y obviamente la política viéndola desde un punto exactamente de servir a la sociedad. Lo voy a tomar quizás en un ejemplo a nivel personal. Yo fui la primera en mi familia en acceder a la educación superior, en poder graduarme también, y eso sí te permite, ese es un cambio increíble al romper los círculos de la pobreza. Entonces creo muchísimo, desde allí parto un poco mi línea en empezar a incursionar en la política. Ya luego obviamente ya empecé a militar en un partido y bueno, actualmente soy concejala alterna de Guayaquil. Pues también quiero pasarle la palabra a César Coronel, quien también pues, es un joven político. Quería preguntarte a ti, César, ¿por qué te nació este bichito? ¿Desde cuándo te interesó la política? ¿Por qué razones? La verdad que la política es algo por lo que sentí curiosidad desde siempre. Allá por el año 2006, yo ya había hecho algo de política en el colegio, algo de política en la dirigencia estudiantil universitaria, y luego, en el año 2006-2007, cuando el expresidente Correa lideró un proceso para dividir la provincia del Guayas y crear la provincia de Santa Elena, junto a un grupo de amigos, nos organizamos en una iniciativa que se llamaba Guayas Unido para buscar que se evite justamente desmembrar nuestra provincia. Recogimos firmas, realmente no teníamos experiencia, era una primera travesura, digamos, en el ámbito político. Pusimos carpas afuera de algunos lugares para recoger firmas, recogimos, no te dejo mentir, no me dejes mentir si digo que eran 6.000 o 7.000 firmas, que claro, para tener 17, 18 años en aquella época era mucho, pero realmente para la magnitud y luego viéndolo en retrospectiva realmente no era nada, pero para nosotros era una gran iniciativa porque nacía justamente desde la ciudadanía, que nacía desde nuestra intención de jóvenes entusiastas de que este tema obviamente se defienda. Recuerdo muy bien con risa ahora que yo no tenía dinero en aquella época, no sé si tú te acordarás, el sueldo básico era $150, yo trabajaba como asistente legal, no tenía la plata para poderme pagar un pasaje en avión a Quito, porque el Congreso Nacional, así se llamaba en aquella época todavía, estaba en Quito. Entonces, bueno, le presté la tarjeta de crédito a un amigo, luego viendo cómo pagar ese ticket, vine a Quito, fuimos al Congreso con mis dos amigos a presentar esas firmas. Afuera del Congreso estaba pues todo rodeado de gente. Yo la verdad que no había todavía dimensionado lo que estábamos haciendo. Nos tuvo que sacar la policía porque nos querían machetear. Bueno, fue una experiencia realmente interesante y novedosa. Y ahí arrancó un poco mi tema ya político a nivel fuera de las aulas universitarias y del colegio, sino a nivel un poco más público. Luego mucha gente se acordará de las protestas que lideramos también en la Universidad Católica para exigir el respeto a la autonomía universitaria, para que no se utilice los predios de la universidad con objetivos de carácter proselitista, de carácter partidista, y eso me generó un primer encuentro en el ámbito judicial. Estuve 3 años siendo procesado penalmente por supuestamente haber intentado matar al presidente de la República por terrorismo, obviamente delitos que iban vinculados a callar la protesta pacífica, la protesta ciudadana. Pero bueno, esas más o menos fueron mis inicios. Luego ingresé a la política desde el ámbito de la opinión política, varios años columnista de Diario Hoy, hasta que el gobierno anterior cerró el medio de comunicación. Luego he estado en varios otros espacios y medios de comunicación, Plan B, Diálogo Político, etcétera. Y he tenido la oportunidad también de que pueda ser consultado y opinar y escribir artículos en otros países, pero también me dediqué a la formación, porque la política no se trata únicamente de hablar bonito o de lanzar piedras, que es como algunos creen que es. No, señor, la política es mucho más que eso. Hay que prepararse, hay que trabajar en la formación. Yo por eso aplaudo la iniciativa de conversar de esto en estos espacios. Aplaudo que tenga la oportunidad de conocer a una joven como Emily, que más allá de que pueda que no coincidamos en muchos temas en lo que respecta a cómo pensamos en política,
pero yo justiprecio que sea alguien que se lo toma en serio y que se está formando y que está trabajando para hacer una política mejor. Ahora te digo una cosa, más allá de las ideologías, más allá de los partidos, nuestra generación tiene un compromiso impostergable: dignificar la política y reivindicar el servicio público. La nuestra es una generación que hoy además asume un reto adicional, y es sumarse a la reconstrucción del Ecuador. Tú dices dignificar la política y reivindicar el servicio público, ¿correcto? Así es la frase. Exacto, sí señor. Me gusta mucho esa frase, la estoy anotando. Las cosas que me gustan de ambos las anoto. Las tres ideas que formuló hace un momento Emily, les anoté. Esto lo estoy anotando: dignificar la política y reivindicar el servicio público, ¿verdad? Siendo concreto, ¿cómo tú te autodefines políticamente? Y siempre me he definido como humanista cristiano. Más allá de que muchos saben que yo milito en Madera de Guerrero, yo siempre he mantenido una postura humanista cristiana, es decir, a la luz de la doctrina social de la Iglesia, a la luz de trabajar y que las políticas públicas, que las decisiones gubernamentales, etcétera, vayan en función de beneficiar y poner en el centro de la acción política al ser humano. Es decir, tú me dirás, esta acción que tú estás haciendo, César, es de izquierda. Bueno, no sé si es de izquierda o de derecha, lo importante es que beneficie a la gente. No, es que esto que estás haciendo al final del día va a beneficiar a las personas, pero es de derecha. Bueno, si beneficia a las personas hay que hacerlo. Entonces yo me ubico en un humanismo cristiano. ¿Tú cómo te autodefines, Emily? Yo me autodefino como progresista, pero quiero ser clara en algo. No el progresismo fundamentado su pensamiento en el debate filosófico, sino desde lo concreto, desde la realidad. Creo mucho en la vida sobre el capital. Cosas muy claras hemos vivido lamentablemente en estos últimos meses, donde considero que se puso encima de la vida de muchísima gente el dinero. Entonces, siempre voy a apostar por la vida antes que el capital. Entonces, yo te quiero preguntar a ti, Emily, ¿cómo percibes a la gente de tu edad, es decir, a los veinteañeros, respecto a la política? ¿Les interesa? ¿Son indiferentes? ¿Están molestos con ella? ¿Cuál es tu percepción con gente de tu propia edad respecto a la política? Yo creo que hay una frase que lamentablemente siento que se ha posicionado, es que a esta generación, voy a llamarlo así, a esta generación de jóvenes no les gusta la política. Creo que es una frase que hay que sacarla, hay que eliminarla, porque los jóvenes siempre hacemos política. Cuando tomamos una postura frente a una situación, hacemos política. Ejemplo, cuando hace unos meses atrás se dio el recorte del presupuesto de la educación, tomamos una postura, y eso es hacer política. Porque hay dos cosas. Una cosa es hacer política o tomar una postura política, y otra cosa es pertenecer a un partido político. Conozco muchísimos jóvenes que tomaron una postura. No participan ninguno de ellos en ningún partido político, pero tomaron una postura frente al recorte al presupuesto de la educación, frente al recorte al presupuesto de la salud, frente a los despidos masivos, frente a la falta de oportunidades que tiene esta nueva generación. Los jóvenes en este momento, esta nueva generación se enfrenta a un gran reto, porque nos exigen mucha más preparación, sin embargo hay menos oportunidades. Y ante eso siempre hemos tomado una postura, que no la digamos de frente, es una postura política, es otra cosa. Pero yo considero que los jóvenes siempre hemos tomado una postura política. Creo que es una generación muy sensible y que se une a causas. Creo que lamentablemente se quiere vender siempre que la política es un partido político, cuando no lo es, no es así. La política es mucho más allá de eso. Ya hablamos un poco con Emily de los veinteañeros, y bueno, me consuela saber que no hay apatía, sino que, según lo que dice Emily, hay movimiento por causas, ¿no? ¿Qué piensas tú respecto a los treintañeros, que más bien es tu generación? ¿Cómo los notan ellos frente a la política? Te voy a contar, y esto te lo voy a decir ya seguro de lo que lo digo. Es decir, el desinterés en la política no es un tema de edades. Ojo,
no es porque a los jóvenes no les interesa o que a los viejos no les interesa o a los treintañeros, no, no. Un reciente estudio que desarrolló la Fundación Konrad Adenauer de Alemania, el Living Politics, así lo pueden encontrar en internet, desarrolló un proceso de encuestas en Latinoamérica y arrojó un resultado interesante. A nivel global, el 28% de la gente no le interesa, perdón, solo el 28% de la gente está interesada en política. Más allá del 70% de la gente no tiene sino muy poco o ningún interés en la política. Es decir, no se trata solo de un tema de edades. Ahora, coincido con Emily que hoy a los jóvenes lo que nos mueven básicamente son las causas. Y algo que es importante hablar es el tema de la renovación. La renovación en la política no pasa únicamente por las edades. Y hemos visto bastantes jóvenes liderando redes delincuenciales en el IE, digamos. O sea, no se trata solo de un tema de edad. Se trata de renovar rostros, conceptos y agendas. En lo que respecta a los rostros, gente que tenga preparación académica, gente que tenga credenciales éticas y morales, gente que además tenga conexión con la realidad y propuestas claras. En lo conceptual, entender que la política no es otra cosa que cambiar para bien la vida de la gente. Y en lo que respecta a las agendas, basta de que los partidos le impongan a los ciudadanos sus agendas. Es importante, es imperativo que las agendas sean determinadas en razón de los intereses de los ciudadanos, de lo que la gente le preocupa, le angustia, le quita el sueño, pero también en razón de los anhelos y los sueños de la gente. Eso es la auténtica renovación en la política. No solamente se trata de juventud. Entonces ahora le quiero hacer la misma pregunta a Emily. Emily, para ti, ¿qué características debería tener un joven para ser un buen político? Bueno, yo creo que allí partimos de un problema, porque ¿qué es ser un buen político? A mí me recuerda un poco, aterrizando en la frase, a tener que ser de una muy buena familia. Yo creo que allí partimos nosotros poniéndonos barreras para que los jóvenes puedan convertirse en actores estratégicos para reivindicar el rol en la política. Lo que hablábamos hace un momento, reivindicar el rol en la política, reivindicar el rol de la juventud también y de los sectores públicos. Los jóvenes, considero que los jóvenes lo que sí no debemos perder es la capacidad de indignarnos. Lo decías tú hace un rato, me siento indignado, me siento enojado, ya no sé ni cómo sentirme ante esta realidad, pero creo que eso es lo que no podemos perder en este momento, porque si nos diera igual, si no nos interesaría qué hagan con el país, ahí sí, apaguen la luz y nos vamos cada quien a su casa, si no hay todo lo contrario, hay espacios como este aquí, donde nos has invitado José Miguel, porque no hay que perder esa capacidad de indignarse ante las injusticias que suceden a nuestro alrededor. O sea, ¿cuál tú crees que es la causa de eso? ¿Cuál es la raíz de la corrupción que parece que no se acaba en este país? Uno, ¿cuál es la raíz desde tu punto de vista? Y dos, ¿cómo resolvemos ese problema de la corrupción? Termino la idea de la pregunta anterior y te respondo la idea de la de acá. Yo te decía que los jóvenes lo que no debemos perder es la capacidad de indignarnos ante la injusticia, ante el hambre, ante la desigualdad, ante la falta de oportunidades. Desde allí, voy a decirlo un poco desde esa indignación yo considero que los jóvenes siempre vamos a tener un tema de rebeldía. Eso es innato en la juventud. Pero desde esa misma rebeldía, esa misma indignación, con mucha alegría poder construir un país que privilegie la vida, que le dé esa oportunidad a los sectores, a las grandes mayorías, a los que han sido excluidos de oportunidades, que ponga siempre la vida sobre el capital. Allí partiendo la pregunta anterior, y ahora con lo que me hacías, la pregunta hace rato, como que hay muchos jóvenes, bueno, yo creo que ahí también hay un cuestionamiento. No considero que haya muchos jóvenes. A mí me parece que esos casos son excepciones de la regla. La gran mayoría de los jóvenes nos esforzamos, nos preparamos, asumimos retos, luchamos día a día. O sea, nos levantamos todos los días para poder construir un mejor país, para poder construir un mejor futuro. ¿Qué llevó a esa gente a ser corrupta? ¿Dónde está la raíz de la corrupción y por qué no se acaba? Yo me estoy haciendo referencia a los casos que en este momento han salido de corrupción, que son realmente escandalosos, pero así mismo como hay esos casos de corrupción, yo puedo dar referencia a miles de casos donde las características de los jóvenes son la honestidad, son el trabajo, son la lucha, son la transparencia. Creo que esos casos no hay que exagerarlos diciendo que son muchísimos casos, porque considero yo que vengo y me siento muy joven todavía, con una carrera muy amplia,
No me considero que sean los jóvenes los corruptos. Creo que hay, como te decía, creo que hay excepciones de la regla, como en todos los casos, pero hay muchísimos jóvenes más, muchísimos jóvenes, lo hablábamos hace un rato, entre esta generación de los 20, de los 30, que creen en un país mejor, y son jóvenes muy valiosos. Y yo te lo digo, o sea, tú, César, que están en este espacio, nos levantamos o no nos levantamos todos los días con la esperanza de poder construir un mejor país, para dar ese granito de arena todos los días, para poder seguir construyendo un mejor futuro, no solamente para nosotros, sino los que vienen atrás, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros sobrinos. Yo creo que no hay que encasillar en que hay un tema de los jóvenes en la corrupción. Nosotros capaz lo hacemos, ¿verdad? Nosotros capaz lo hacemos, pero resulta que ahora nos quieren aumentar el aporte que nosotros damos al IES, porque no hay plata, porque otros se lo robaron. Y yo que me mato trabajando honestamente, igual que ustedes, igual que los millones de ecuatorianos, resulta que tenemos que pagarle la corrupción a los pillos, ¿no? Entonces sí decepciona, sí indigna, ¿no? Entonces yo te cambio a ti, César, también la misma pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué la corrupción? ¿Cuál es la raíz de esto y cómo la solucionamos? La corrupción en el Ecuador hoy llena los titulares y ante eso nuestra generación tiene que tomar acción. Son 5 los ejes que yo propongo en los que debemos trabajar. Primero, el tema de la educación. Dejar de normalizar la corrupción. No puede ser posible que vemos al vecino que de la noche a la mañana cambia de estilo de vida, cambia de carro, cambia de casa, y eso le enseñemos a los hijos y digamos, mira, qué bien que le va al vecino. No, señor. Eso debería levantar al menos sospecha y condena. Debemos enseñarle a nuestros hijos el valor del esfuerzo. La importancia de ganarnos cada centavo con sudor, con sacrificio, de disfrutar del dinero que hemos obtenido sin robarle a nadie. Pero también en las aulas, que vuelva la cívica, la moral, la ética, pero que también los profesores le enseñen a los alumnos con el ejemplo. No puede ser posible que un profesor le mande una tarea a un niño que sabe que el niño no lo va a poder hacer, que lo va a terminar haciendo el padre regresa con la tarea, el profesor se hace el desentendido. Eso también es corrupción. Eso es clave, o sea, lo que tú decías, César, también, ¿no? El ser ejemplo. Yo no puedo exigirle a otro que sea honesto si yo mismo no estoy siendo honesto, ¿no? También hay que ir hacia el tema judicial, una justicia independiente y eficiente. No se trata únicamente de que los jueces esperen a que el corrupto se trepe al avión para recién ahí dictarle prisión preventiva. No, señor. Hay que actuar con eficiencia. Justicia, bien dice nuestro pueblo, que es muy sabio, justicia que tarda no es justicia. Tercero, en el ámbito legislativo también hay que trabajar, no solamente en el tema de endurecimiento de penas, más allá de eso vamos a lo conceptual. Hay que ir hacia la recuperación de lo que se roban los corruptos. No puede ser posible que hoy no tengamos las herramientas para que todo lo que se llevaron este grupo de chicos del IES lo podamos recuperar y que se venda para que se revierta esto en beneficio de la gente. La corrupción mata. Y ahí mi ignorancia, ¿no hay las herramientas jurídicas para hacerlo o no hay la voluntad política de hacerlo? No existe una ley de extinción de dominio que debe ser aprobada y que está en el escritorio de la Asamblea Nacional hace mucho tiempo. Te decía que la corrupción mata. ¿Cuánta gente ha muerto por no tener una cama de UCI en este momento? Como fruto de la corrupción, porque se llevaron esa plata. Entonces decía, educación, leyes, a nivel judicial también hay que trabajar, pero también hay que dar un espacio al tema de la denuncia, desde la libertad de expresión, desde el periodismo de investigación. La mayoría de casos que nos hemos enterado de corrupción son casos que denunció la prensa. Ahora bien, ojo, este es un rol que se debe ejercer con responsabilidad. Cuidado y el periodismo de investigación se convierte en periodismo de inquisición. Perdónenme, pero ese rol le corresponde a los jueces, determinar quién es culpable o no. Usted lo que hace es investigar y eso sí, darle seguimiento a las denuncias, y yo justiprecio la valentía de la prensa cuando lo hace con responsabilidad. Y luego, y no menos importante, el quinto eje que yo creo que es importante trabajar en el tema de los partidos políticos y la ciudadanía. Recuerda, José Miguel, que en el año 2021 estamos obligados a votar por listas y ya no por personas, a la luz de las últimas reformas al Código de la Democracia. En razón de eso, es fundamental
que los partidos políticos pongan en las listas a gente que tenga preparación, que tenga credenciales éticas y morales, que tenga además conocimiento y apego total con la realidad, que conozcan lo que a la gente le preocupa y que además tengan planes serios, planes serios. Las situaciones que se le presentan a un político son cambiantes y deben tener una gran capacidad de adaptación. Por esta razón, en medio de la entrevista, sorprendimos a Emily y a César con una dinámica que no esperaban. Aquí ustedes tienen 10 números, ¿verdad? Entonces, ¿en qué consiste el juego? Ustedes eligen un número, yo aplasto ese número y les va a salir un rostro. Entonces, Emily, dígame usted un número, del 1 al 10, ¿cuál le gusta? El 10. El 10, verá que desde el momento en que yo presiono, usted tiene 10 segundos para hablarme de quien sea que salga ahí, ¿no? Entonces, Emily... Si no lo identifico, no hablo. A ver, ya. Ya, comenzamos. Tedo Handon, no lo identifico. ¿No lo identifican? César, ¿tú lo identificas? No, imagínense. No, pero está vinculado con algo de la salud, no sé. No somos de esa generación. Ese señor es el presidente de la Organización Mundial de la Salud, es decir, todos nosotros como seres humanos estamos en manos de ese señor y no lo conocemos. A ver, César, un número de 1 al 10. Ya sabes, todos 6. Todos 6, excelente, ñaño. A ver, ya sabes, desde el momento en que yo aplasto, tienes 10 segundos para decirme algo sobre ese personaje. Esperemos a ver quién es. Nina Walinga. No tengo idea. Tampoco. Muy bien, usted, Emily, ¿sabe quién es él? ¿Quién es? No. Vuelvo y repito, no es de nuestra generación. Creo que José Yo creo, José Miguel, que hemos fracasado con el juego. Tranquilo. Me siento mal. Los dos más difíciles. A ver, Nina, si es de la generación de César y mía. De su generación sí le creo que no es, pero de la nuestra sí es. Ella resulta que es la activista ambiental, no sé si más importante, pero por lo menos la más popular a nivel del mundo. Porque ella es una quichua del oriente, es una quichua sarayaku, ¿verdad? Que anda paseando por todo el mundo reclamando los derechos de los indígenas, ¿no? Y siempre pues sale de la mano de Leonardo DiCaprio y todo, entonces es como un poquito ecologista farandulera, ¿no? pero eso es. Ahora, usted, Emily, dígame otro número, del 1 al 10. El 5. ¿Cuál? El 5. El 5, muy bien. En 10 segundos, ¿quién es este personaje? O sea, ¿qué piensa de este personaje? Que sea fácil. De Greta. Bueno, Greta es una activista muy joven. La verdad es que la noté con mucha fuerza cuando la vi. Me pareció que era como la chispa de esa generación de la que yo hablo. Sin embargo, obviamente creo que ya en algún momento hay otros intereses detrás de ella. Muy bien, César. ¿Otro número? 4. Número 4. Muy bien, atento. Irruptivo, haciendo las cosas diferentes, el presidente de El Salvador, sin duda alguna, aunque algunas cosas en su estilo no lo comparto, está cambiando las formas. Ahora sí, le toca nuevamente a usted, Emily, un número. El 1. El 1. Vamos a ver, este creo que le va a gustar a usted. Sin duda alguna, creo que luchó toda su vida por buscar el bienestar de la gente. Haberle dado la pelea al gobierno de Estados Unidos no es nada fácil. Tuvo que haber tenido muchísimas fuerzas. A Fulgencio Batista, ¿no? Muy bien, yo también tenía camisas del Che Guevara. César, ¿qué número? Ya elegí el 6, luego el amarillo social cristiano, ahora vamos por el 7, que es el celeste guayaquileño Madera de Guerrero. Esa es, tiene respuesta para todo esto. Muy bien, vamos a ver el 7, ¿qué hay detrás del 7? Sono solo semplice e umile lavoratore nella vigna del Signore. Fue una frase que él dijo: yo solo soy un sencillo obrero de la viña del Señor, y la uso mucho. Yo solo soy un sencillo obrero de la política. Bien, qué bonito. Papa Benedicto XVI, ¿no? Yo estuve
en la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid con él, ¿no? Emily, diga otro número. O sea, yo también voy a escoger el 7 porque obviamente representa la bandera de Guayaquil. Bueno, Ah, ya le ganaron, pues. Y ahora, ¿cuál es? El 3. El 3. Emily, en 10 segundos, ¿qué piensa de este personaje? Gloria Álvarez. No lo ubico como activista. Lo ubica. Esa es panísima de César, en cambio, ¿verdad? No, señor, ella representa lo peor del capitalismo, liberalismo, no sé qué nombre ponerle, extremo sin alma. Una mujer que desprecia a la gente con discapacidad, que desprecia a la gente pobre, una mujer miserable. Si me permites definirla, no me demoro 10 segundos. En un segundo, miserable. Eso es lo que es esa señora. Entonces ahora le toca a César. ¿Qué número? A ver, ¿cuáles me ha dejado ya Emily? El 2 va a elegir porque es rojo. ¿Por qué no? Hay que arriesgarse, vamos por el 2 que es rojo, vamos. Vamos por los rojos, dice, vamos por los rojos. A ver qué hay detrás del rojo. Tuve la oportunidad de verlo 2 veces en Venezuela y realmente es alguien que inició la ruta hacia la destrucción de un país tan maravilloso. Un tipo que realmente lo puedo definir en una sola palabra. Un desastre histórico para Venezuela. Emily, le queda el 2, perdón, el 8 y el 9. ¿Cuál elige? El 9. El 9. A ver, Emily, mucha suerte. Creo que no pusiste a Residente. Ah, no, a Residente no lo puse. Pero este creo que sí es famoso. A ver, vamos a ver, ¿quién es este de aquí? El Chito Vera. Bueno, la verdad es que yo lo apoyo muchísimo. Me encantó verlo en su última pelea. Me gusta porque siento que representa al Ecuador en su espacio. Obviamente algunas cosas al final no compartí con él, pero obviamente yo siempre he apoyado el tema del deporte. Y Chito, ¿Sí? creo que fue como cuando llegamos al Mundial. Y bueno, entonces César, te queda el número 8, ¿verdad? Dale. A ver, en 10 segundos, ¿qué piensas de este personaje? Liderar con humildad. Alguien que desde la sencillez nos ha enseñado que no se necesita ni gritar ni alzar la voz para justamente movilizar, inspirar. Un liderazgo inspirador con humildad. Perfecto, entonces de verdad les agradezco, creo que ambos sacaron 10 sobre 10. Gracias por compartir sus experiencias sobre estos personajes tan diversos. Esto sí fue totalmente improvisado, era para verles la chispa, pero creo que fue un juego divertido. Yo apuesto porque el siguiente sea, ejemplo, con Residente, creo que con Mon Laferte. Pero tengo que conocerla yo también, pues. Si no la conozco, ¿quién sería esa Laferte, pues, en cambio? No lo puedo creer. Me voy. Es una cantante chilena. Ah, ya sé, ya lo ubiqué, ok. La conozco porque hizo un dúo con Jorge Drexler. La pongo, la próxima la pongo, ya, no se preocupe. Entonces, yo quisiera ahora más bien adelantarnos un poco en el tiempo. Pasamos 30 años en el tiempo, tú llegas a tener 62, ¿verdad? En algún momento los jóvenes de esa época, es decir, estamos ahorita en el 2050, ¿qué van a decir de ti? ¿Qué van a pensar los jóvenes del 2050 de César Coronel, que ya no es un joven, pues ya tiene sus 63 años? ¿Cuál es tu legado en la política? ¿Qué hiciste en esos 30 años? ¿Cómo te gustaría que los jóvenes de ese entonces hablaran de ti? Yo siempre tengo una convicción, una frase que le he hecho mía y es frase de vida. Para mí, el pasado es irremediable. El futuro es impredecible. Lo único cierto es el presente. ¿Y en qué estoy trabajando ahora? Estoy trabajando de manera muy fuerte para que más adelante quienes me recuerden como alguien que comprendió el éxito, como dormir tranquilo, con la conciencia limpia, sin haberle hecho daño a nadie. Que me recuerden como alguien que se esforzó, que se sacrificó, que cada cosa que ha conseguido la ha conseguido con mucho trabajo. Y dar ejemplo pues, a las nuevas generaciones. Yo creo que eso es fundamental. No sé qué vaya a pasar de aquí a una semana. Y vaya que en este país tenemos sorpresas cada semana.
mal podría yo decirte lo que va a pasar en 30 años. Tienes 53, estamos en el año 2050. Y la gente pues recordará que tú en el año 2020 fuiste concejala alterna del municipio de Guayaquil. Ok, pero ¿qué más hiciste en estos 30 años? ¿Cómo te gustaría que los jóvenes del 2050 hablaran de ti? Yo me sumo al tema, no puedo avisorar lo que ellos van a responder en 30 años. Pero yo sí me quedo con el presente de saber que no me quedé de brazos cruzados cuando vi injusticia, cuando vi recortes a la educación, cuando vi recortes a la salud, cuando vi miles de despidos, miles de familias que en ese momento están pasando una crisis muy dura, cuando vi aprobar la tercerización, cuando vi explotar laboralmente a muchos compañeros y amigos, me puedo decir que no me quedé los brazos cruzados, tomamos acciones, se ha tomado acciones, se ha resistido, creo que ha sido un gobierno muy duro, ha sido un gobierno muy difícil, ha sido un gobierno que no ha pensado en la gente. Creo que el pacto, el primer gran pacto tiene que ser con la ciudadanía, tiene que ser con todos los sectores, tenemos que hablar desde los derechos que se han conquistado, que en este momento se han perdido. Yo espero que esta generación, que yo la vi resistiendo, la vi luchando por poder estudiar, la veo luchando por tener un trabajo, la veo luchando por acceder a una casa, a un carro, a mejores calidades de vida. Espero que esta generación sea esa chispa que encienda grandes transformaciones sociales. Necesitamos, el país necesita ese relevo. Yo también creo que no se trata solamente del hecho de ser joven, sino es el hecho de caer en lo concreto, de saber las necesidades de la gente, de saber y de conocer también técnicamente cómo actuar, privilegiando siempre la vida. Les comparto algo muy personal. Mi canción preferida, ¿no?, y con la que yo definiría mi ideología política o mis sentimientos, es Solo le pido a Dios, la de León Gieco, ¿no? Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, ¿no? Eso a mí me toca muchísimo, ¿no? Les pregunto a ustedes, comencemos ahora con Emily. Si tú tuvieras que elegir una canción que definiera tu pensar y tu sentir, ¿cuál sería y por qué? Yo soy también de esa generación, me encanta muchísimo Solo le pido a Dios, no te la voy a copiar, solamente te digo que también vengo como escuchando eso, escuchando a Silvio, pero aterrizando un poco más en lo real, en esta nueva generación me gusta mucho Residente, me gusta mucho Calle 13, entonces a mí una música, cuando yo empecé en este tema de las luchas por los derechos, por el bienestar de la gente, me gustaba mucho Latinoamérica. Latinoamérica es una canción muy bonita, a mí también me gusta. Y a ti, César, ¿con qué canción te identificarías? Si tu pensamiento sociopolítico fuera una canción, ¿cuál sería? Soy muy sincero y ahí ustedes me van a atacar seguramente, pero no tengo una canción que defina realmente todo lo que pienso. Hay muchas con las que me identifico. Algo de Residente también, al igual que Emily. También me gusta mucho Jorge Drexler, el uruguayo, el único que ha ganado un Oscar con una canción en español, y eso realmente yo lo celebro, porque celebro la riqueza de nuestro idioma, de nuestra identidad latinoamericana. Pero te puedo hablar de muchas canciones en las que encuentro identificación, en las que encuentro también ese sentimiento que yo lo entiendo y lo viví y lo vivo también muchas veces como Emily, de indignación, de la rabia que a veces podemos sentir ante las injusticias. Los felicito a ambos por su tiempo, por su paciencia, ¿no? Y les deseo el mejor éxito. Ustedes, como buenos políticos, no han podido avisorar qué va a pasar de aquí a 30 años, pero yo lo que de corazón les deseo es el mayor de los éxitos. Yo sí espero que de aquí a 30 años podamos reunirnos en una tertulia y ver todas las cosas positivas que ambos han hecho a favor del país. Muchísimas gracias. Promover el Estado de Derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos. Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas. Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades
son parte de las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16. Esperamos que este programa y los jóvenes políticos contribuyan a eso.